En las vastas y a menudo olvidadas extensiones rurales de Ghana, donde la escasez de servicios médicos adecuados se siente en cada aldea y el acceso a hospitales puede implicar horas de caminata, las creencias tradicionales y la desesperación conforman un terreno fértil para la aparición de figuras enigmáticas y peligrosas. Así surge la historia del llamado brujo cirujano, un hombre cuyo nombre quedó marcado en la memoria colectiva no por la sanación, sino por el dolor y el miedo que dejó a su paso. No era médico, ni mucho menos cirujano. Carecía de cualquier tipo de formación formal en medicina, pero en comunidades donde la superstición y la necesidad se entrecruzan, bastaba con el aura de sabiduría ancestral y algunos instrumentos rudimentarios para ser visto como una alternativa viable frente a la enfermedad. El brujo cirujano se presentaba como un hombre de poderes especiales, alguien capaz de curar males que, según él, la medicina moderna no podía tratar. Sus herramientas eran simples cuchillas, hojas oxidadas y ungüentos de origen dudoso, acompañados siempre de ceremonias, cánticos y polvos misteriosos. Los aldeanos, movidos por el miedo y la esperanza, acudían a él en busca de alivio. Las operaciones que realizaba eran brutales, sin anestesia, sin higiene y sin el más mínimo respeto por la anatomía humana. Abría cuerpos en chozas improvisadas, rodeado de familiares que rezaban por un milagro. Muchos salieron de ese espacio con cicatrices que jamás cerraron, con infecciones que pronto se volvieron mortales, o con miembros deformados para siempre. Sin embargo, durante años, el ciclo de fe, ignorancia y silencio permitió que continuara su práctica. La tragedia que finalmente rompería el silencio llegó con la muerte de un niño. El pequeño, de apenas 8 años, había sido llevado ante el brujo por una dolencia abdominal. A falta de diagnóstico o tratamiento adecuado, el hombre procedió a realizar una incisión, convencido de que podía extraer el mal con sus manos. El niño falleció a las pocas horas, víctima de una hemorragia y una infección fulminante. El dolor de la familia se transformó en indignación, y la noticia corrió como fuego por la comunidad. No era la primera víctima, pero sí aquella que por su inocencia y la crudeza de su final, logró movilizar a los vecinos y llamar la atención de las autoridades. La policía llegó finalmente al remoto poblado, respaldada por la presión de organizaciones de derechos humanos y la creciente alarma social. La detención del brujo cirujano fue un acto rodeado de tensión. Algunos aldeanos aún lo defendían, aferrados a la esperanza de que lo inexplicable debía tener remedios igualmente extraños. Pero el peso de la evidencia era abrumador. En las chozas donde operaba se hallaron instrumentos ensangrentados, brebajes contaminados, vendas sucias y testimonios de víctimas que relataban el horror de sus intervenciones. El caso sacudió a la opinión pública ghanesa y puso de manifiesto no solo los riesgos de la medicina informal, sino también el peligro de las supersticiones enraizadas en la cultura local. En un país donde las acusaciones de brujería aún desencadenan desplazamientos, torturas y hasta muertes, la delgada línea entre el curandero y el criminal es a menudo difícil de distinguir para quienes han crecido entre narraciones de espíritus y remedios ancestrales. En los últimos años, Ghana ha enfrentado una ola de violencia relacionada con las creencias en la brujería, especialmente dirigida contra mujeres mayores y niños. Las acusaciones, casi siempre infundadas, han resultado en desplazamientos forzados, torturas y asesinatos. De hecho, el caso de la mujer de 72 años quemada viva en 2010 en Ajumaco, Asaeso, es un recordatorio atroz de hasta dónde puede llegar el miedo colectivo. En respuesta a esta realidad, el Parlamento de Ghana aprobó en julio de 2023 una proposición de ley que criminaliza las acusaciones de brujería, buscando proteger a las víctimas y castigar a quienes perpetúan estas prácticas dañinas. Sin embargo, la promulgación efectiva de la ley aún se encuentra pendiente por cuestiones de procedimiento.
A la par, en abril de 2025, Amnistía Internacional publicó un informe estremecedor sobre la situación de más de 500 personas, en su mayoría mujeres mayores, que viven refugiadas en campos informales tras ser acusadas de brujería. Muchas de ellas carecen de acceso a servicios básicos y sobreviven en condiciones de extrema precariedad. El caso del brujo cirujano se inscribe en este contexto de vulnerabilidad y abandono institucional, donde la fe y el miedo pueden volverse armas mortales. La detención del falso médico desató un debate urgente sobre la necesidad de reforzar los sistemas de salud en áreas rurales, educar a la población sobre los riesgos de acudir a charlatanes y, sobre todo, combatir el estigma y la superstición que aún rodean la enfermedad y la muerte. Las autoridades, bajo presión nacional e internacional, se vieron obligadas a acelerar campañas de concienciación y a ofrecer asistencia médica gratuita en las zonas más afectadas. Pero la herida abierta por el brujo cirujano va más allá de una simple serie de crímenes. Es el reflejo de un país que aún lucha por equilibrar sus tradiciones con la modernidad, que enfrenta la pobreza y la desigualdad con recursos insuficientes, y donde la falta de oportunidades puede convertir a un impostor en la última esperanza para los desesperados. Las voces de las víctimas y sus familias resuenan aún en las aldeas. Hablan de dolor, de miedo, pero también de una nueva conciencia sobre la importancia de la medicina formal y la protección de los derechos humanos. Historias como la de Zeinab Mahama, quien perdió a su madre tras una acusación infundada de brujería, se entrelazan con la tragedia de los pacientes del brujo cirujano, recordándonos que el sufrimiento causado por la ignorancia y la superstición es un problema urgente y contemporáneo. Hoy, mientras las autoridades trabajan en la implementación de leyes más estrictas y las organizaciones humanitarias redoblan sus esfuerzos para educar y proteger a los más vulnerables, el caso del brujo cirujano permanece como una advertencia. Allí, donde el conocimiento y la protección estatal no llegan, florecen el miedo, el abuso y la impunidad. La lucha por erradicar las prácticas peligrosas y garantizar atención médica segura y digna para todos los ganeses es, más que nunca, una prioridad nacional y un desafío para la conciencia colectiva del país.